Últimamente se habla mucho de la inteligencia artificial, pero ¿está realmente la industria española preparada para este reto? B2B Sales Podcast. Buenas tardes a todos y bienvenidos al nuevo capítulo del B2B Sales Podcast. Tenemos la suerte de contar aquí con Javier Arias, director comercial de Gipron, empresa perteneciente al grupo de Telefónica Tech. Y por mi parte, soy David Bonomo, responsable de la línea de consultoría estratégica de datos y de inteligencia artificial en Telefónica Tech. En el evento de hoy vamos a hablar un poco de qué es esto de la inteligencia artificial y de qué impacto tiene en el sector de la industria. Para ello empezaremos hablando un poco de cómo está el sector preparado a nivel de madurez para poder sacar provecho a esto de la data y de la IA. Después, Javi, hablaremos un poco de cómo las empresas se están preparando en lo que a data se refiere para prepararse a corto y a medio plazo. Y por último, pues hablaremos de quizás la parte más interesante, ¿no? Que es qué tipo de casos de uso y qué tipo de aplicaciones están haciendo nuestros clientes y el sector para sacarle provecho a este hype de la IA y de la inteligencia artificial. Entonces, Javi, si te parece bien, aprovechando tu experiencia en el sector industrial y que trabajas codo con multitud de clientes, cuéntanos un poco cómo es esa percepción, cómo estás viendo al sector y a la industria de preparado para sacarle provecho a esto. Pues es un buen punto, David, porque la verdad es que allá donde vamos escuchamos, ¿no? Esto de la inteligencia artificial, cómo aplica a la industria, y realmente todos nuestros clientes, que al final son fabricantes en todo el territorio nacional e internacional, están en ese viaje, ¿no? hacia la transformación digital, pero la realidad es que luego vas a planta y te encuentras que bueno, pues hay todavía un camino por hacer hasta llegar a esto de la inteligencia artificial, ¿no? Hay más dificultades, ¿no? Efectivamente. Comúnmente el sector industrial es un sector que la inversión intensiva la ha hecho en maquinaria y en líneas para producir, y luego han invertido en una capa digital para gestionar el negocio, ¿no? Pues ya que fabrico y produzco, obviamente tengo que facturar, albaranar y vender esto. Pero realmente lo que hay entre medio, que son las operaciones, ¿no? La planificación, el mantenimiento, la producción, la calidad, la logística, etcétera, etcétera, pues ha venido trabajando de forma, digamos, muy tradicional, ¿no? Con herramientas informáticas a lo mejor desarrolladas por los propios clientes o con herramientas Office incluso, ¿no? Pues el Excel de toda la vida para gestionar cosas tan importantes como la planificación, la producción, etcétera, etcétera. Es verdad que el mercado ha evolucionado hasta tal punto que, como todos sabemos, pues los costes energéticos, los costes de materias primas, todo esto ha ido creciendo y va a seguir creciendo, ¿no? según vemos, y hace que las compañías pues tengan que salir de esa zona de confort, de cómo han trabajado toda la vida, y empezar a optimizar esas operaciones. Y eso pasa por la digitalización. Entonces, es en este punto donde empieza a tener sentido, ya que hablamos del dato y de digitalizar, qué uso le damos, ¿no? Entonces, obviamente vosotros nos acompañáis mucho en ese tipo de proyectos, y yo creo que es importante hablar, ¿no, David, también de, oye, ya que estamos digitalizando las operaciones de las fábricas, ¿qué hay que tener en cuenta para que le podamos sacar luego partido a ese dato, ¿no? Sí, yo creo que es buen punto, ¿no? Porque has puesto el foco en la parte de digitalización, que es algo obligatorio, es decir, la industria, el sector se tiene que preparar, tiene que tener, digamos, unas soluciones digitalizadas que le permitan generar datos, pero la siguiente cuestión, que es lo que apunta, es cómo se prepara para este segundo estadio el cliente para sacarle provecho a los datos, ¿no? Y al final lo que estamos viendo en gran parte de los clientes y del sector es, por un lado, oye, ¿qué casos de uso, qué aplicaciones tengo que hacer en el edge, tengo que dejar en la planta por la baja latencia y por la urgencia? Y dónde me interesa a lo mejor plantear casos de uso que puedan ir más en el batch, ¿no? Entonces, para eso, las empresas sobre todo lo que están desplegando son data lake corporativos centralizados, y a partir de ahí lo que están definiendo son planes de aprovisionamiento y planes de ingesta para coger la información útil e ingestarla en un data lake corporativo, ¿no? Porque aquí yo creo que el potencial no es solo la solución de digitalización que tú colocas en planta, sino que esa solución genera una serie de datos que después, combinado con otra fuente de información, Javi, pues te puedes imaginar el número de casos de uso y de aplicaciones que puede habilitar, ¿no?
pero no nos debemos de quedar solamente en lo que es el hierro, ¿no? El ecosistema tecnológico, que es importante, sino también el tema de gobierno del dato, ¿no? Que cada vez está surgiendo más en boca de nuestros clientes y es una necesidad cada vez más apremiante, porque necesitas gobernar esos datos, porque al final esos datos después van a alimentar unos casos de uso a través del cual el operario, el responsable de planta, pues va a tomar una decisión de negocio. Si ese dato no está gobernado, no es preciso, pues la decisión que tomemos será errónea y puede tener implicaciones importantes en la operativa de la fábrica, ¿no? Entonces, aquí pues entra en juego disciplinas de gobierno del dato, como puede ser calidad del dato, inventariar, catalogar adecuadamente. Entonces yo sobre todo marcaría eso, el tener un ecosistema para tú volcar tus datos de planta y con eso habilitar nuevos casos de uso, pero no olvidar el tema de gobierno del dato para tener tus políticas y tus procedimientos de calidad y de metadatado. Y sí, yo creo que tanto tú como yo hemos hablado bastante de casos de uso, ¿no? Que decía al principio que es lo importante, oye, ¿qué caso de uso le damos al negocio con los datos y con la IA para sacarle provecho a esto, ¿no? Entonces, al final ese data lake, ese gobierno del dato te va a habilitar el poder desarrollar nuevos casos de uso. Y aquí te quería preguntar, un poco en tu experiencia con todos nuestros clientes, ¿cuáles son esos casos de uso que desde tu punto de vista pues están generando un mayor impacto en el ROI, trabajando con los datos y trabajando con la IA? Efectivamente, pues la verdad es que el caso de uso principal que nosotros nos encontramos con la media de los proyectos de digitalización industrial que nos encontramos, principalmente es controlar la producción. Es decir, conocer cuánto estoy produciendo, cuánto me está costando producir y cómo puedo producir mejor para abastecer a mi demanda pues de la forma más óptima posible, ¿no? Al hilo un poco con lo que comentabas de la gobernanza del dato, al final los casos de uso están viniendo por aquí, ¿no? Es decir, si yo estoy cogiendo el dato para saber cuánto estoy produciendo y cuánto me está costando producir, y yo estoy cogiendo el dato para planificar mejor mi producción, ¿por qué no puedo aprovechar estos datos si los estandarizo bien en una capa, pues has hablado tú, ¿no? En un data lake con una nomenclatura de forma estandarizada, que yo pueda coger ese dato para utilizarlo para otros casos de uso? En multitud de aplicaciones. Efectivamente, ¿por qué no escalar a llegar a una optimización que yo no sea capaz de llegar a lo mejor solamente con la visualización de ese dato? Lo que nos estamos encontrando mucho, por ejemplo, son casos basados en la eficiencia energética, que al final es algo que preocupa muchísimo. Es decir, no solo saber cuánto me está costando producir, sino optimizar el consumo que yo estoy haciendo de mis recursos para producir eso y para planificar mejor. No solo en la parte de la planificación de la producción, que también, es decir, con los recursos finitos que yo dispongo para producir, que son líneas, personas, materiales, cómo puedo orquestarlos mejor a través de un correcto uso del dato para producir de forma más óptima, sino cómo puedo saber de una manera más correcta qué me va a llegar a la demanda de producción, ¿no? Que es esa planificación de ventas, que yo creo que vosotros también por ahí estáis trabajando mucho. Tenemos algo ahí de experiencia, además trabajando conjuntamente. Efectivamente, está todo el tema de la planificación de producción, pero yo creo que también el tema del forecasting, ¿no? Es decir, hoy en día pues las empresas tienen unos históricos de ventas, de acciones comerciales, de promociones, pero al final ese histórico, cuando tú lo combinas con otras fuentes externas, el potencial que te da la inteligencia artificial para hacer un modelo predictivo, para estimar las ventas no solamente a medio plazo, sino a corto y a largo plazo con una precisión brutal, es muy interesante, ¿no? Y estamos viendo mucha demanda y mucha necesidad de modelos de forecasting para utilizar el machine learning para predecir las ventas. Y a partir de ahí, sobre todo en aquellas empresas del sector de industria que utilizan la demanda como una palanca, como después incluso vas a un concepto de gemelo digital, donde, como tú ya bien decías, pues jugando con los datos y la IA, planificas la producción, planificas tu cadena de suministro, pero en función de lo que te ha dicho la IA sobre esa demanda, ¿no? Para que todo esté perfectamente orquestado. También estamos viendo casos de uso, tú lo has mencionado, ¿no? de visualización, que a lo mejor no tienen una dificultad muy, muy significativa, pero simplemente le da a la fábrica la oportunidad de visualizar. Es el origen del dato, al final, que es la primera fase, y saber qué está pasando dentro de eso. Visualizar las principales métricas y hacer, por ejemplo, benchmarking entre distintas plantas para ver cuáles funcionan mejor y cuáles peor. Estamos viendo también a nivel de analítica predictiva, por ejemplo, casos de uso de detección de anomalías para un mantenimiento predictivo de cualquier activo de planta. Estamos viendo también el uso del machine learning para anticiparte a las mermas y a la postre pues mejorar la calidad. Con este último hype de la inteligencia artificial generativa de este último año y medio, pues estamos viendo sobre todo en
en áreas más funcionales, más cross, que tradicionalmente no han sido tan susceptibles de beneficiarse por la IA, que están trabajando con muchos asistentes virtuales apoyados en modelos de LLMs para trabajar de una forma más eficiente. Y también vemos sobre todo mucha demanda Javi, en el sector o en el ámbito de la optimización. ¿Cómo me apoyo de la IA? En la IA no solamente para predecir, sino para prescribir, ¿no? Entonces estamos viendo, por ejemplo, oportunidades de cómo optimizar el proceso de aprovisionamiento de un material o de una materia prima para decidir en qué momento, cuándo y a qué precio comprar, ¿no? Sí, es cierto que este término que mencionas, ¿no? Que es la prescriptiva, es algo que ahora se está... Es el último estadio en cuanto a madurez, ¿no? Al final es lo que tú decías, ¿no? En esos escenarios iniciales que tengo que pasar por ellos sí o sí, que es visualizar qué está pasando en mi fábrica, el siguiente paso es decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer para mejorar, ¿no? O para llegar a ese escenario ideal que pasa precisamente por esto que has contado tú? Efectivamente, y donde vemos que la IA también resuelve ese último requerimiento que es crucial, ¿no? para poder optimizar tus procesos y por ende pues mejorar tu P&L de la fábrica, ¿no? Bien, David, pues hasta aquí este capítulo del B2B Sales Podcast. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Ha sido un placer, muchísimas gracias. B2B Sales Podcast.